señor presidente del CONCITEC, señor presidente del programa del gobierno regional del municipio de Lima, estimados profesores y alumnos escolares, profesores participantes en los colegios en esta Feria Nacional Escolar. He preparado un documento al que voy a dar lectura y es sobre el tema al que se refirió el presentador, ciencia y ciudadanía. La disposición científica. La necesidad que tenemos de entender la naturaleza de la que somos parte está motivada por el más fundamental de los reflejos, el instinto de supervivencia. En el remoto pasado, las comunidades humanas estuvieron sujetas a formidables retos ambientales como los que aún vemos padecer a los grupos socialmente más expuestos. En aquellos escenarios desafiantes, nuestra especie hizo lo que todas las otras. Buscó cobijo en los lugares más protegidos del clima y de los predadores y se procuró alimento mediante estrategias colectivas de caza y recolección. Pero el ser humano estaba dotado de una característica peculiar que consistía en su capacidad para predecir el futuro, no como adivino, cosa que también hizo y continúa haciendo, sino como talento para utilizar la experiencia de lo vivido en prever el futuro más probable, no solo el futuro inmediato del que son capaces todas las especies, sino del mediato y aún del lejano, y para comunicar a sus descendientes esa experiencia ganada mediante un proceso con el que se funda la institución de la educación. Muchas generaciones se sucedieron entre dos hitos de la historia humana. El momento triunfal en que hace unos 80.000 años las comunidades descubrieron procedimientos para producir y conservar el fuego, y la revolución neolítica, gestada hace unos 10.000 años, como el más grande avance logrado por el hombre, cuando, haciéndose sedentario, cultivó la tierra y crió ganado para consumir hoy y conservar excedentes para las temporadas en que escasease alimento y abrigo. La revolución neolítica es la mayor expresión de aquella capacidad previsora. Ser consciente de los límites temporales de su vida personal es una de las distinciones más marcadas del ser humano respecto de las otras especies. Y esa constatación lo lleva a imaginar las más eficaces maneras para prolongar y hacer más satisfactoria su vida y la de los suyos. La necesidad de actuar en grupo, con un prolijo sentido de previsión y utilizando instrumentos de ataque fabricados por su ingenio, se fundaba en su comparativa debilidad física frente a la mayor agresividad y fortaleza de otras especies. Esa necesidad fortaleció la identificación del individuo con su grupo y su sentimiento de pertenencia y afianzó aquella primordial institucionalidad educativa. El conocimiento de la naturaleza de la que somos parte fue, desde aquellos tiempos remotos, un mandato convertido en impulso emocional y seguramente también, conforme con la teoría de Jacques Monod, una disposición natural incorporada al genoma de la especie gracias a su persistencia. En efecto, las experiencias fuertes que marcan la existencia de una especie durante varias generaciones sucesivas se incorporarían al código genético y serían transmitidas a la descendencia. Lo que llamamos ahora curiosidad científica surgió en el ser humano muchísimo antes del nacimiento formal de la ciencia moderna, cuyas primeras expresiones se encuentran en la comparativamente cercana Grecia clásica. El surgimiento de la ciencia moderna. Un posible relato del origen de la ciencia moderna es el que refiere la circunstancia y ambiente en que el joven Tales de Mileto, mercader griego en Egipto, enunció su célebre teorema de las proporcionalidades entre los segmentos de líneas rectas convergentes cortadas por rectas paralelas. Este fue un concepto generalizador que abrió la puerta al nacimiento de la ciencia deductiva, superando la experiencia matemática anterior
iluminada y heroica, pero rudimentaria. El insólito minuto en que a Tales se le reveló esta ley pudo ser el instante de despegue de la ciencia moderna que privilegia la abstracción, la deducción de lo particular a partir de lo general. Es reconocido que con el decaimiento de la sociedad griega y el ascenso y largas secuelas del derrumbe del Estado romano, la ciencia no retomó el vuelo que le habían insuflado los griegos clásicos, con Tales, Demócrito, Pitágoras, Aristóteles y Arquímedes, entre otros muchos. En otros lugares del mundo, especialmente en el lejano oriente, la ciencia alcanzaba potentes desarrollos en otros campos y con otros métodos. En la sociedad originaria de América del Sur, que realizó su propia y original revolución neolítica en los Andes, si bien la ciencia no tuvo desarrollo metódico, lo tuvo en grado sumo la tecnología agraria, arquitectónica, naval y metalúrgica, como sucedió también en las sociedades que habitaron las cuencas de los ríos Éufrates, Nilo, Ganges y Yangtze. Nuestra sociedad originaria fue hidráulica, pero a diferencia de aquellas otras, que también lo fueron, no tuvo un río que la representara, sino una costa marina, gran medio para su intercambio comercial, y debió medrar en un territorio en el que el agua fue siempre un bien escaso. En el siglo XVI, con el proyecto de la modernidad y la idea del progreso, entre cuyos más destacados pensadores estuvieron Bacón, Erasmo y Descartes, volvió con fuerza el impulso por la investigación científica de la naturaleza, que se prolonga hasta el presente, permitiéndonos conocer la estructura íntima de la materia y la explicación de sus propiedades a partir de su composición química, la naturaleza de las fuerzas que actúan entre los cuerpos, el origen del universo, sus distintas estructuras, objetos y fenómenos, y los fundamentos físicos y químicos de la vida, entre otros grandes temas que influyen decisivamente en nuestra visión filosófica, cultural y práctica. La ciencia juega, pues, un papel decisivo en la cotidianidad y en el destino de las comunidades humanas, tanto para su indispensable percepción del entorno geográfico con sus ofertas y amenazas, cuanto para las relaciones entre comunidades y entre individuos dentro de cada comunidad. Levantando algunos de los muchísimos velos de la naturaleza, mediante una perseverante racionalidad, el hombre fue construyendo impacientemente el magnífico edificio de la ciencia, entre templo y ágora, con método riguroso, solo posible mediante una ética estricta de respeto a sí mismo y al otro, es decir, a la verdad. La ciencia es un juego lógico y experimental. Las actividades económicas y culturales del hombre en sociedad, es decir, su conocimiento del mundo y su estrategia para estar en él como productor y consumidor, pero también como actor cultural, son realizadas mediante el razonamiento crítico, de un lado, y la emotividad del otro. La manera en que esta dualidad de medios, emotividad y racionalidad, se combina en cada acto individual o social es característica de las personas y comunidades y está condicionada por la historia colectiva. La emotividad es una forma de comprender el mundo natural y social y de asegurar nuestra presencia en él en condiciones favorables. Apela continuamente a los símbolos, convenciones sin prueba científica, pero que han significado ventajas reconocidas por consenso por la sociedad y han llegado a convertirse en referencias colectivas, facilitando la comunicación entre las personas. Al elevar el espíritu por sobre lo tangible y común, la emotividad es esencial para el bienestar individual y social. Es el ámbito privilegiado del arte. Los procedimientos de la ciencia son, en cambio, por excelencia, la experimentación y la lógica. Cuando un fenómeno, como es el caso de los movimientos de los objetos astronómicos, no puede reproducirse en laboratorio, la experimentación se limita a su observación.
El trabajo científico procede entonces con el enunciado de las conjeturas, llamadas